Bueno, ahí estamos. Muy bien, hoy es 23 de marzo, tenemos una nueva clase de nuestra asignatura Proyecto de Sustentabilidad en la carrera de Ingeniería en Petróleo de nuestra querida Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bien, ¿cómo andan? Saludos formalmente, Catalina, Jaime y Sofía Celeste. Buenas Todo tardes. bien, Todo bien. Bien, ¿pudieron todo ver bien, por suerte. la grabación de la semana pasada? No, yo no intenté verla. Bueno, yo para chequear cómo había salido, porque fue medio extraña grabar en la propia clase, en la facu. Bueno, pero ahí lo tienen en todo caso. Eh, lo que vamos a hacer hoy, vamos, si esto me funciona, ahí está. Bien, ¿se ve bien ahí? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Ya tenemos una idea eh, básica de el marco constitucional, nuestra organización nacional. ¿Qué es esto de la distribución de competencias nación-provincias? Y todo eso nos va a servir de paraguas para comenzar a meternos en el régimen jurídico, ¿sí? Regulatorio de los hidrocarburos. ¿De dónde sale esa regulación? ¿Qué soporte normativo tiene? ¿Sí? ¿Qué dice la propia Constitución? ¿Cuáles son las leyes que rigen en la materia? ¿Y qué otras disposiciones, tipo reglamentos, etcétera, resoluciones de Secretaría de Energía, podemos encontrar eh, a lo largo del tiempo? Sabemos que es una actividad centenaria que arrancó ya en 1907, así que tenemos este, una larga centuria para repasar. Les mandé un trabajo práctico que es ver los orígenes de todo esto contado a modo de historia de los hidrocarburos, sin tanto acento en la parte regulatoria. Es una clase del economista Nicolás Gadano, que tiene ese libraco así. La otra vez hablamos, ¿no? Está. Alguien me dijo que lo tenía este, ¿no? ¿Lo vieron? Miren lo que es. Una Biblia, más o menos. El tema es que llega solo hasta 1955, ¿sí? Caída de Perón. Eh, y la ley que más nos interesa a nosotros es un decreto de la dictadura engañada del año 67, así que no está en este libro. Sí les pasé un resumen de normativa que armé yo, que son como unas 100 páginas para que las tengan y sobre todo para que vayan así salpicando en aquellas leyes más importantes, ¿sí? Que lo tengan ahí todo compendiado. Así que ahí está ese material. Bueno, si les parece, arrancamos. Si esto se mueve. Bien, voy a poner esto para arriba. Estamos. Corro, estoy en contra. Bueno, estamos. Antecedentes. Vamos a ver los antecedentes. Podemos hacer una clasificación que, como toda clasificación, va a ser arbitraria, pero responde a un criterio bien claro, ¿sí? En la evolución histórica del sector hidrocarburífero tenemos dos grandes etapas, con muchos matices al interior de cada una, pero que hay un parteaguas, ¿sí? Hay un hito que va a dividir en dos, o una década, llamémosle. Tenemos 1922-1989. ¿Por qué decimos 1922? Porque habiendo descubierto el petróleo,
empezamos a tener una empresa propia, el Estado Nacional empieza a tener una empresa propia para explorar y explotar los hidrocarburos. Sabemos, YPF nace en 1922, podemos ir un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero bueno, se ha decidido esa fecha, cuando empieza a tener ya una organicidad propia, yacimientos petrolíferos fiscales. Cada vez que escuchen fiscales, ustedes tienen que pensar en el Estado Nacional. Es sinónimo de Estado Nacional. Y tenemos una presencia estatal, decimos, fuerte. Fuerte presencia estatal. Desde el inicio de esta industria, digamos, hasta la década del 90. Todos los años 90 van a ser una gran modificación estructural de muchas de las bases, ¿no?, que organizaban el sector. Decimos directa a través de YPF e indirecta a través de un marco regulatorio que limitó la actividad privada. No es que la anuló, pero sí quedó como en un segundo nivel. Hay varias leyes ahí, hasta decimos la 17319, que está acá, el decreto ley del año 67, pero antes habíamos tenido dos leyes de hidrocarburos. ¿Qué hacían esas leyes? Bueno, darle preponderancia a YPF. ¿Cómo se manifiesta esa preponderancia? Esa preeminencia. Bueno, en primer lugar, a través de las reservas de área. Si el Estado le va a otorgar, le va a adjudicar las zonas para explorar, ¿sí?, a yacimientos petrolíferos fiscales. Había actividad privada también en algunas provincias, pero a veces era antes de que llegue YPF. Cuando llegue YPF, bueno, chao, correte, que acá estoy yo, soy el más grandote, soy el Estado, y bueno, y ahí volvía a tener injerencia. Entonces, esas reservas de áreas es el principal instrumento. Y después financiando el Estado Nacional con presupuesto, financiando esta compañía. ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Y por qué marcamos ahí un quiebre? Porque en el año 89 comienza un proceso que va a durar 10 años, marcados 10 años, hasta el año 1999, donde de la mano de un contexto global, ¿sí?, de consenso de Washington, de neoliberalismo, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, caída del muro de Berlín. En ese contexto, bueno, nuestro país se va a subir a esta ola de privatizaciones, y lo que va a suceder es que ya la preeminencia no la va a tener el Estado a través de YPF, sino que la va a tener el sector privado. Ya vamos a estudiar qué pasa con YPF en particular, que no es una sola decisión de un día para otro, sino que también se da en un conjunto de modificaciones. Y el segundo cambio, que también se da en esta década, tan importante como el de YPF, es el dominio de los hidrocarburos. Históricamente, con ciertos matices, pero hay una línea de continuidad que establecía que era el Estado Nacional quien era el dueño, el que tenía el dominio y el que gestionaba los hidrocarburos en todo el país. Entonces, si decimos ¿de quién es el subsuelo? Bueno, del Estado. Eso es claro y no cambió nunca. La pregunta es ¿de qué Estado? ¿De qué nivel estatal? ¿El nivel nacional o el nivel subnacional? Las provincias. Bueno, históricamente va a ser el Estado Nacional, y en el año 94, con la reforma constitucional, la última reforma constitucional, esto se va a revertir. Entonces tenemos vía YPF y vía dominio de los hidrocarburos que ponemos en esta década un quiebre, que después se va a ir matizando, ¿no? No es que fue ahí y nunca más ¿cómo dice?
se revisó, ¿no? Va a haber revisiones al respecto. Bueno, entonces tenemos, ¿qué es la privatización? Bueno, que todo el sector, sobre todo YPF, pasa a manos privadas. Tenemos dos leyes que son las leyes de reforma del Estado y emergencia económica de principios del gobierno de Carlos Menem. Ahí está entrando Catalina. Y después la ley de federalización de los hidrocarburos, 24145, que es del año 92, ¿sí? Y que vamos a estudiar. Buenas tardes, Catalina. Nos voy a poner mi puntero. Bien, ¿nos escuchás? Ah, ahí se está conectando. Sí, yo estaba conectada desde el celu y me pasó a la computadora, por eso. Es cierto, me confundí con Micaela que estaba entrando. Bien, uno se va, otro viene. Ahí estamos. Entonces, sigo. YPF, que estaba en manos del Estado hasta 1999, pasa a ser primero una sociedad anónima y después se vende el capital accionario a Repsol hasta el año 2012. Por eso digo que hay alguna vuelta atrás o algún ajuste, ¿sí? de esta nueva etapa. Y otras modificaciones más. ¿Qué pasa a partir del año 2000? Bueno, es esto, ¿no? Bueno, no, ni tanto ni tampoco, ¿no? Ni puro Estado ni puro privado. Ni puro Estado nacional ni pura provincia. Bueno, busquemos un mix. Y ese mix, si se quiere, es el que va a continuar hasta el día de hoy. Hoy no hay una preeminencia clara ni del Estado, ni del sector privado, ni del Estado nacional, ni de las provincias. Es como que todo se comparte, ¿sí? Para quienes para algunos es como el mejor modelo, para otros, bueno, hay una tensión ahí que hay que resolver en algún momento. Bien, lo cierto, denme un segundo, cierro la ventana. Lo cierto es que ustedes serán muy chicos, pero en el año 2001 hay una crisis económico y social muy importante, fines de 2001. A partir del año 2002 se da un cambio estructural en la economía argentina, se quiebra el sistema de convertibilidad, se da lo que llamó la especificación asimétrica, las tarifas que estaban en dólares se especifican, se ponen retenciones a la exportación, se congelan precios de hidrocarburos, etc. Y necesariamente, cuando muchos prestadores de servicios públicos se van del país, incluso hacen juicio en el CIADI, bueno, el Estado Nacional tiene que retomar las riendas, primero de los servicios públicos, ¿sí? Empresas que prestaban servicios de luz, gas, agua, pero también lo que a nosotros nos interesa aquí va a tener un correlato en aguas abajo, ¿sí? En el upstream, en el sector de los hidrocarburos. Y de alguna manera, bueno, es la vuelta de la presencia estatal. Se crea en Arsa, por ejemplo, en el año 2004, y año 2004, sí, 2004, y bueno, también empiezan a aparecer de la mano de la ley corta, el año 2006, empresas provinciales de hidrocarburos. Ahí tenemos Idenesa, GIP, Petrominera, Fomicruz, etc. Y en el año 2012 tenemos una ley del Congreso, 26741, de soberanía hidrocarburífera. Muchos la conocen como la ley de expropiación de YPF, pero tiene también un capítulo sobre el interés del Estado Nacional sobre los hidrocarburos. Se declara de interés público nacional todo el sector, el logro del autoabastecimiento, y luego, como reglamentación de esa ley, se crea una comisión nacional de seguimiento de las inversiones.
Comisión de Inversiones, que fue como, bueno, el Estado Nacional diciendo, acá estoy, esto no va a ser solo un juego de las provincias con los privados, yo también voy a pedir planes de inversión, los voy a chequear, voy a sancionar incluso si no se cumplen esas inversiones, etc. O sea, el Estado Nacional volviendo a tener presencia en el campo, en las provincias. Y salen planes de estímulo, ¿sí? El Plan Gas 1 y Plan Gas 2. Resoluciones de esa comisión, que esto ya lo vamos a estudiar, porque esos planes fueron evolucionando, teniendo nuevas regulaciones. Y el último es el Plan Gasar, que está vigente hoy en día. No sé si escucharon hablar. Rige hasta diciembre de 2028. Yo participé en su momento de ese armado, así que lo vamos a estudiar a fondo, sobre todo por la actualidad que tiene. Bien, en el año 2014 se da la última modificación del régimen de los hidrocarburos, la ley 27007, la habrán escuchado seguramente, para los recursos no convencionales. Es esta ley más lo que quedó de la ley histórica, bueno, ese conjunto más la ley corta, más esta ley de soberanía, es lo que nos va a marcar a nosotros el marco jurídico de este sector. Bueno, después otros secundarios. ¿Qué tenemos después? Bueno, en pandemia el barril criollo, después el plan Gasal que les hablaba, y después vamos a tocar en algún momento las modificaciones que hoy el gobierno quiere llevar adelante. Si estuvieron siguiendo la coyuntura desde diciembre hasta acá, fue un verano movido con el proyecto de ley de bases que no prosperó en el Congreso y con el famoso DNU 70. Bueno, hay algunos cambios que tocan al sector de los hidrocarburos. El DNU está vigente, ¿sí? Fue rechazado por el Senado, pero está vigente, así que eso nos va a interesar, ver qué hay ahí adentro. Y el proyecto de ley fracasó, pero ahora parece que va a haber una nueva versión más acotada y también tiene disposiciones sobre hidrocarburos, ¿sí? Así que está bueno que ustedes se lleven la actualidad también. Bueno, ¿qué se está discutiendo hoy? Mirando hacia adelante, ¿a qué están atentas las provincias y las empresas operadoras? ¿Sí? ¿Qué puede hacer la nación que afecta a las provincias y a las empresas? Así que todo eso lo vamos a ir tocando más adelante. Estamos hasta aquí más o menos estas tres etapas, digamos, una muy clara, un cambio y después como una matización de ese cambio. ¿Sí? Y hoy estamos eso, la clave hoy en día es que es un mix, todo es un mix, público, privado y nación-provincia. ¿Sí? Nadie tiene hoy la batuta en forma hegemónica. ¿Sí? Todo se tiene que compartir, son competencias, facultades, etcétera, eh, que están repartidas. Y es importante sobre todo porque van a escuchar a menudo que las provincias se arrogan muchas facultades, ¿sí? En virtud de eh, una competencia precisamente que les dio la Constitución, que se refiere al dominio originario de los recursos naturales. Así que ya vamos a estudiar qué alcance tiene eso, qué podemos decir que se han llevado las provincias o que han recuperado, según donde nos paremos, ¿sí? Y qué le queda a la nación. Bueno. Bien, entonces, ahora vamos a ver leyes. Como vimos la otra vez, el Congreso de la Nación tiene atribuciones para dictar leyes generales. Tiene una competencia que le dieron las provincias, que es la de dictar el Código de Minería. El Código de Minería contiene normas sobre hidrocarburos y las leyes propias de hidrocarburos son una derivación del Código de Minería. El Código de Minería lo dicta el Congreso de la Nación y se aplica en todo el país. Entonces es único, es una regulación única para todo el país. Lo mismo estas leyes de hidrocarburos.
Ponemos el acento en la ley 17319, porque es, si bien hubo leyes anteriores, esta es la que baraja y da de nuevo. Es, como ya vimos en clase, un decreto ley. Todos le llaman ley de hidrocarburos, pero es un decreto ley por la época en que se dictó y porque el Congreso estaba cerrado. ¿Sí? Dictadura de Onganía del año 66. Un conjunto de expertos convocados al efecto confeccionan este proyecto de ley, nadie lo debate porque no había Congreso y lo sanciona el presidente a través de un decreto. Lo cierto es que, más allá de ese origen espurio, es una norma vigente que los gobiernos democráticos posteriores han revalidado. Y fíjense si pasaron décadas, ¿sí? Y seguimos usándolo. O sea, todo el régimen de exploración, explotación de hidrocarburos, las concesiones, el rol de las empresas públicas, incluso hasta temas ambientales, están allí regulados. ¿Qué, qué virtud tiene para muchos analistas, Gadano y muchos otros? Es este esquema dual. ¿Sí? La 17319 tiene flexibilidad. ¿En qué sentido? Que le puede dar preeminencia a la explotación estatal o a la explotación privada. Yo soy un gobierno que digo, no, quiero tener una YPF fuerte, o quiero que YPF, o quiero que incluso las GIP provinciales tengan preeminencia, tengan una gran injerencia en el sector. Bueno, lo puedes hacer. En su momento estaba gas del Estado, yacimientos carboníferos fiscales. Ahora, si viene un gobierno más liberal y dice, no, no, yo quiero tener una, ¿cómo se llama? Una mirada más en favor del sector privado, quiero dar concesiones, quiero que el Estado no se meta a operar, y si tengo YPF quiero que actúe como una empresa privada. Bueno, si esa es mi modo de aproximación al sector, también lo puedo hacer bajo el paraguas de esta ley, del decreto ley 739. Entonces, bueno, esa maleabilidad para muchos es lo que permitió que sobreviva tanto tiempo este marco jurídico. Así que, primer punto, decreto ley 17319 del año 1967 con este esquema dual o mixto. Fíjense, pasaron los años 70, pasó la última dictadura cívico-militar, vuelta a la democracia en el 83 con el alfonsinismo, la UCR, y recién en la década del 90 se va a modificar ese esquema. Las leyes de reforma del Estado, 3 decretos de desregulación, es una palabra que hoy está volviendo a nuestro lenguaje, la desregulación, viene de aquella época. Hay 3 decretos de gobierno de Menem que lo que permitía era la libre producción de hidrocarburos, libre comercialización, libre acceso a las divisas y libre exportación. Es decir, el productor sacaba petróleo y gas, lo vendía al precio que quería, si quería lo exportaba, y si exportaba se quedaba con las divisas en el exterior. Todo ese esquema bien liberal se logra con estas 2 leyes de reforma del Estado y de emergencia económica y 3 decretos, el 1212, el 1285, alguno más, del año 89. Y a la vez comienza una etapa donde va a haber nuevos jugadores en el sector, porque YPF se corre y se le dan licitaciones a empresas privadas que anteriormente podían ser contratistas de YPF, si ya estaban en el sector hidrocarburífero, pero con un rol más secundario. Entonces, Pérez Compán, por ejemplo, ¿sí? Y otras compañías, bueno, pasan a ser operadores, ¿sí? Con sujetos
beneficiarios de un permiso de exploración o de una concesión de explotación. Bridas, bueno, vamos a ver algunas más. Pechín, etc. Bien, en el año 92, ¿sí? Bajo todo este espíritu, se da el otro movimiento, que es no del Estado hacia el privado, sino del Estado nacional hacia las provincias. Entonces va a haber como una primera avanzada, que es la ley de federalización de los hidrocarburos. Si decimos federalización, tenemos que pensar este movimiento del Estado nacional hacia las provincias. Es del año 92, la 24145. No tuvo grandes efectos concretos, pero sí eh, tuvo una, o sea, fue un hito como diciendo, che, vamos por este camino, ¿sí? Marcó hacia dónde se quería ir. ¿Por qué no tuvo efectos? Porque decían, bueno, el dominio de los hidrocarburos va a pasar a las provincias, pero para eso hay que dictar una nueva ley de hidrocarburos en 6 meses. Y esa condición nunca se cumplió. Pero ya estaba ahí, digamos, como la marca de agua de lo que se quería. Y a la misma vez, al mismo tiempo, esa ley ratificaba un decreto del año 1990, que resolvía la privatización de YPF, pero en el sentido de pasar de ser una sociedad del Estado, 100% estatal, a una sociedad anónima. Y en el año 93 va a salir a cotizar en la bolsa de Nueva York y la bolsa de Buenos Aires. Entonces, pero siempre seguía en manos del Estado, o por lo menos mayoritariamente estatal. Y eso se va a mantener hasta el año 1999. Por eso para YPF la década del 90 es una década donde se ve un proceso de privatización que culmina justo unos meses antes de que Menem deje el poder, en el año 99. Luego, en el año 2006 pasa algo raro, o si se quiere, culmina una situación que era anómala. ¿Cuál es esa situación? Que en el año 94, o sea, entre esta ley y entre estas dos leyes, entre el 92 y el 2006, se da la reforma constitucional, en 1994. Esa reforma le va a reconocer a las provincias el dominio originario de los hidrocarburos, no obstante lo cual, en la práctica no va a pasar nada. Es decir, la nación va a seguir teniendo la batuta en el sector, va a seguir controlando las concesiones, siendo autoridad de aplicación, pero las provincias van a empezar a patalear, a decir, che, pero pará, hay una norma constitucional, cumplámosla, llevémosla a la práctica. Bueno, tienen que pasar entre 1994 y 2006, ¿sí? 12 años, para que a través de otra ley, 26194, que llamamos corta entre comillas, no es que ese es el nombre oficial de la ley, sino que es una forma de denominarla en la práctica, ¿sí? ¿Por qué es corta? Porque no es una ley de hidrocarburos que modifique la 17319. O digo, no la modifica en su conjunto, la modifica solamente en uno o dos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos? Traspaso efectivo a las provincias de las facultades de ser autoridad de aplicación de las concesiones, ¿sí? Artículo 124 de la Constitución. Hacer efectivo el artículo 124. ¿Cómo se logra eso? Bueno, ahora vos sos la autoridad de aplicación. Acá tenés todos los títulos jurídicos que vienen de antes, los permisos y las concesiones. Eso le dice el Estado Nacional a cada provincia.
Piensen en Neuquén, en Río Negro, en Chubut, en Santa Cruz. Bueno, tomen, acá tienen, llévenselo, incluso Mendoza es Salta, ¿no? Llévenselo y ahora ustedes son autoridad de aplicación. Y si quieren hacer nuevas concesiones, las van a licitar ustedes y van a ser el poder concedente. Entonces, esta ley es de diciembre de 2006, se promulga en enero de 2007. Entonces, fíjense algo que es bastante curioso, que encontramos hidrocarburos en 1907. El Estado Nacional empieza a hacerse cargo del sector con regulación, con presupuesto y a través de YPF. Y todo esto se quiebra en 2007. ¿Cuánto tiempo pasó en el medio? 1907, 2007. No es muy difícil. 100 años. Entonces son 100 años, un siglo, donde el Estado Nacional fue el mandamás en el sector, donde YPF era el gran instrumento de política sectorial, y esto se quiebra en 2007 y con YPF decimos en 1999, ¿sí? O sea, en esta década se van a dar esas dos modificaciones. Bien, pero nada es gratis en la vida y la vida te da sorpresas. En el año 2012 hay como un llamado de atención diciendo, che, todo lindo que venga Repsol, pero no dio los resultados que esperábamos. Incluso el ingreso de un accionista argentino, privado, pero argentino, el grupo Eskenazi, en el año 2008, 2011, grupo Petersen, si lo han escuchado. Bueno, tampoco resolvió la problemática de caída de reserva, caída de producción, etcétera. Entonces, en el año 2012, el Congreso de la Nación dicta la ley 26741, llamada de soberanía o de autoabastecimiento o de expropiación de YPF. ¿Sí? Son todas formas de denominar esta ley que declara interés público y objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos y la puesta en valor de toda la cadena de los hidrocarburos, desde la exploración hasta la comercialización. ¿Sí? Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, refinación, comercialización, etc. Toda esa gran cadena que ustedes conocen mejor que yo. Bien, y el segundo capítulo de esta ley era efectivamente la recuperación de la mayoría accionaria de YPF para el Estado Nacional, pero acá se da otra particularidad. Ya no va a ser solo el Estado Nacional, sino que va a ser Estado Nacional más provincias. ¿Y cómo se da ese reparto? De la siguiente manera. Antes era 100% estatal, Estado Nacional. Bien. Después, en algún momento se fue perdiendo y el Estado nada más se quedó con la acción de oro. Nada, una acción le permitía tener un director nada más y alguna incidencia menor. Pero cuando se vuelve a recuperar, se toman dos decisiones. Que el Estado Nacional tenga solo el 51% y el resto quede en manos privadas cotizando en bolsa. Es decir, que no vuelva a ser una sociedad del Estado, ¿no? Sino que sea una sociedad mixta. Muchos hoy dicen, YPF es una sociedad mixta. Mayoritariamente estatal, pero mixta. Ahora, tampoco es 51% del Estado Nacional. Porque ese 51% a la vez la tenemos que abrir, subdividir. ¿Y qué hay adentro del 51% estatal? Bueno, que el Estado Nacional va a tener el 51% y las provincias van a tener el 49%. Entonces, las provincias tienen el 49 del 51 y además por 50 años tienen que votar de manera mancomunada, lo que se llama sindicatura de acciones. Es decir, no pueden las provincias decir, no, yo quiero hacer una cosa y el Estado Nacional hacer otra cosa en el directorio de IP. Bien. Y ese 51% y esa configuración jurídica de YPF como empresa mixta va a seguir hasta el día de hoy.
Se da en el año 2012. De hecho, en el año 2012 se dice, vamos a seguir igual que en el año 92 para YPF, que en realidad es en el año 90 con un decreto. Es decir, hoy YPF tiene una figura muy parecida a la que tenía en la década del 90 y por eso sigue cotizando en bolsa. Hace poco celebró 25 años, si no me equivoco. Y el Estado Nacional sigue teniendo la batuta y las provincias se sientan en el directorio. Bien, en el año 2013 hay un decreto de cuando viene Chevron a invertir en Vaca Muerta. ¿Sí? Es la primera asociación de YPF para los recursos no convencionales. Pero más importante para nosotros es la ley 27007 del año 2014, porque de la mano del boom del no convencional, del interés del Estado Nacional, del interés de YPF y del interés de Neuquén, básicamente, bueno, se ponen de acuerdo en que tiene que haber una nueva normativa, que no es una nueva ley de hidrocarburos, es decir, no es una ley larga o integral, tampoco es una ley corta, como la de 2006, digamos, es una ley intermedia, porque lo que hace es complementar el viejo decreto ley del año 67. Le agrega cosas nuevas. Algunas pequeñas modifica, pero sobre todo le agrega. ¿Y qué le agrega? Bueno, un título concesional, la famosa SENCH. ¿Escucharon hablar de la SENCH? ¿No? Son concesiones de explotación de hidrocarburos no convencionales. Es un título jurídico. Todo lo que hoy escuchen de YPF, de Vaca Muerta, de las concesiones de Vaca Muerta, de las empresas que están ahí, YPF y las privadas, de Neuquén dando nuevas concesiones, todo eso va a estar regido por este título jurídico que no existía antes, simplemente porque no teníamos recursos no convencionales. Si bien ustedes saben, Vaca Muerta existe desde décadas atrás, los geólogos e ingenieros en petróleo lo conocían, sabían de su existencia, pero bueno, la explotación no era viable técnica y económicamente, entonces, bueno, estaba ahí, le pasábamos de largo, pero bueno, aquí empezamos a ir a la roca madre y comienza una nueva historia para nuestro país. Bien, y después en pandemia se dictó el decreto 488, entre otras cosas. Yo estaba ahí, la Secretaría de Energía, no podíamos ni salir a la calle, había que resolver el tema de que se caía toda la demanda. Bueno, este decreto que fijaba un precio sostén al crudo, algo que sí interesa es que reglamenta el esquema de retenciones. Y es un esquema que sigue al día de hoy. ¿Qué son las retenciones? ¿Alguien sabe qué son las retenciones? Lo han escuchado Es tal vez con el tema del campo. de lo que vos exportás te retienen tanto porcentaje. Perfecto, exactamente. Es un derecho de exportación, lo fija el Estado Nacional y lo fija el Estado Nacional a través de una ley del Congreso y esta ley dice que podrá fijarse entre el 0 y el 8%. Cuando el barril supere, y este decreto dice cuando el barril supere los $60, bueno, va a estar en el tope, ¿no? Del 8%. Y ahí está hoy en día. Hoy las exportaciones de crudo, de gas, de GLP y de energía eléctrica, si no me equivoco, pagan el 8% de retenciones. Bien, ¿estamos hasta aquí, más o menos? Sí. ¿Seguro? Catalina y Micaela, están ahí las dos. Bien, Sofía, bien. Me frenan cualquier cosa, ¿eh? Me dejan Sí, hablando sí, acá tranqui. como un loro. Bueno, estas son las leyes. Ahora vamos a ir a un esquema un poquito más general. Estas son leyes, esta filmina de memorias. ¿Por qué? Porque son las leyes hoy vigentes. Todo esto nos va a dar el marco a nosotros. Pero no es lo único que hay. Hay también algunas cosas que le dan como que refuerzan este marco. Y por eso yo siempre arranco por acá, que es la Constitución Nacional.
Ustedes saben, la Constitución tiene una jerarquía superior a las leyes. Entonces, si hay algo que está acá, va a regir antes que una ley. Y después, tanto la Constitución como los tratados, como las leyes de la nación, están por encima de toda regulación provincial. Entonces, primero tengo la Constitución, después voy al Congreso de la Nación y después voy a las provincias. Ese es el camino que yo tengo que hacer. Si yo empiezo de abajo hacia arriba, provincias, leyes y Constitución, lo que tengo que tener en cuenta que es que lo que tiene menos jerarquía no puede contradecir a algo que tiene más jerarquía, porque se vuelve inválido, ¿sí? O lo podría declarar nulo. Pongamos un ejemplo. La legislatura de Neuquén no podría dictar una ley de hidrocarburos que esté en disonancia, que contradiga algo de estas leyes que vimos recién. ¿Sí? Porque ahí entra en conflicto y prevalece la ley nacional. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Ahora, vamos a ir a solamente de todos los aspectos sobre el régimen de los hidrocarburos, vamos a ir a uno que es tal vez el primero al que hay que prestarle atención, que es el régimen del dominio. Dominio y jurisdicción van de la mano. ¿Qué quiere decir dominio de los hidrocarburos? Quiere decir quién es el dueño, a quién pertenece, quién tiene la batuta, quién corta el bacalao, ¿sí? ¿Quién es el que dice esto se puede hacer y esto no se puede hacer? ¿Y de qué manera? Bueno, para hablar de dominio tenemos que saber qué es el dominio. Y ahí parece que no, parece que fuera fácil, pero nos metemos en una discusión gigante. Podemos hablar de dominio eminente, de dominio público, de dominio originario, de dominio útil. 4 por lo menos tenemos tipos de dominio. Van a escuchar hablarse mucho de dominio eminente. Venía del derecho en la corona, ¿sí? Del derecho real que tenía el rey, la corona, de dar las concesiones, dar a explotación las minas de oro, de plata. Pero él era el titular. Titular era la corona, pero se la daba a explotar a los privados. Ese era el esquema, lo van a escuchar como esquema regalista, que viene del rey, regis, rey. Ese esquema pasa después cuando nos independizamos, 1810, 1816, Declaración de Independencia, 1853, nuestra primera constitución. Bueno, en todo ese periodo va a quedar claro que vuelve a ser el Estado-Nación quien tiene el dominio sobre todos los bienes, las personas y los bienes. Y eso se va a traducir en el dominio eminente. El dominio eminente es como una especie de señorío, una especie de soberanía sobre todo lo que está territorios adentro. Miren, ¿conocen este mapa? Ahora que estamos hablando, a ver si se ve. No, no tengo mucha luz ahí. Algo se ve medio. Es un mapa nuevo, ¿sí? Un mapa de Copla, que son los nuevos límites del el límite exterior de la plataforma continental. ¿Sí? Eso está reconocido por la ONU en el año 2016. Ya vamos a hablar en algún momento. Lo cierto es que todo lo que está ahí adentro le pertenece al rey. Pero como nosotros no tenemos rey, porque nos independizamos, bueno, le pertenece a las autoridades. ¿De qué? Primero del Virreinato del Río de la Plata y después del Estado Nacional. Bueno, cuando yo voy a la Constitución de 1853-60, fíjense lo que dice acá, no contiene ninguna norma expresa sobre dominio de los recursos naturales. No dice quién es el dueño, cómo se van a explotar, nada. Estábamos hablando en esa época de las minas de oro y minas de plata. Bueno, no dice nada. Pero sí dice que es el Congreso de la Nación quien va a dictar el Código de Minería. Y esa norma es muy importante. Está en el artículo 75, inciso 12. ¿Sí? Habla del Código de Minería y otros códigos. El Código Civil, Comercial, Laboral, Penal, Seguridad Social.
Todos esos códigos los dicta el Congreso de la Nación y es un código para todo el país. Bien. En el Código de Minería se va a decir que las minas son de dominio privado de la nación, quiere decir que las puede dar para explotación de los privados. Y dice del Estado Nacional o de las provincias según el territorio. Entonces, fíjense, ahí ya había una dualidad, nación y provincias, ¿sí? Para las minas. 1886. ¿Cuándo se descubren los hidrocarburos en el país? No recuerdo el año yo. ¿Quién recuerda? A ver. 1907, 1907. ¿En qué ciudad? Comodoro. Comodoro. Comodoro Rivadavia. Bien, entonces es importante la fecha, que es posterior al Código de Minería, y es importante el lugar. ¿Por qué es importante hablar de Comodoro Rivadavia? Sí, que está por Golfo San Jorge. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasaba con Comodoro en esa época? Con Chubut, ¿qué pasaba? No era provincia como tal. Exactamente, bien Sofía, no era una provincia, era un territorio nacional. No tenía el estatus de provincia. Cuando se crea el Estado-Nación en 1853, había 13 provincias. En 1860 se suma a Buenos Aires, pero después había territorios que no eran de ninguna provincia. Los llamábamos territorio de los Andes, por ejemplo, Salta, Jujuy, así, o territorio nacional del Chubut, territorio nacional del Neuquén, o de Misiones, o de Tierra del Fuego, que después van adquiriendo el estatus de provincia. Básicamente hay una ley del año 55, si no me equivoco, 1955, gobierno peronista, antes del derrocamiento de Perón, que muchas adquieren ese estatus. Pero acá estamos hablando unas décadas antes, 1907, ¿sí? La última que va a quedar es Tierra del Fuego, que adquiere ese estatus en el año 1991. Va a ser el final de todo ese proceso. Bueno, lo cierto es que aquí, cuando se dicta el Código de Minería, primero no teníamos hidrocarburos y segundo, Chubut era territorio nacional. Entonces, cuando en 1907 se descubren los hidrocarburos, el Estado Nacional hace dos cosas. Primero dice, che, acá 5 leguas a la redonda, me lo quedo yo. No pueden venir privados. Le hace una Shell, le hace un ESO, una ESO. Los privados acá a explorar y ver qué hay en Comodoro, no, afuera. Unos años después, en 1910, con la ley de tierras fiscales, no había todavía una ley de hidrocarburos, ¿sí? Se va a crear la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia. Esa Dirección General, a cargo del Estado Nacional, va a ser la proto-YPF. De ahí, esa es la semilla para que después se empiece a cada vez agrandar esta dirección, autonomizarse, tener recursos propios, autarquía, y en algún momento se escinde del Estado Nacional, de la estructura de la organización, ¿no? Administrativa del Estado, dependía del Ministerio de Agricultura al principio, y pasa a ser una empresa propia. ¿Sí? Siempre decimos el año 22, en el año 25 ya sale una ley estructural para YPF, y después el año 35 es muy importante, gobierno militar de Justo. ¿Qué va a pasar? Se va a dictar la primera ley de hidrocarburos. Modifica el Código de Minería. Sigue diciendo que las minas son dominio privado, es decir, que se pueden dar en concesión. ¿Qué es un dominio público del Estado? Por ejemplo, las plazas, ¿sí? Las calles. Bueno, son para beneficio de toda la población, del conjunto de la sociedad, y no le pertenecen a nadie. En cambio, si yo tengo
un yacimiento, una mina, etcétera, se la puedo adjudicar como un beneficio para que sea uno solo el que la explote, ¿sí? Un título de concesión, un permiso. La Constitución habla de un privilegio. Bien, seguía hablando de nación y provincias, pero las provincias tenían poca incidencia, siempre la nación. E incluso allá en Mendoza, en Salta, donde había habido alguna actividad privada provincial, bueno, en algún momento llegaba YPF y decía, acá estoy yo, córranse, y por las buenas o por las malas se terminaba haciendo cargo de esa explotación. Bien, un tiempito después, en 1949, se da la primera gran modificación a la Constitución Nacional. Gobierno peronista. Hay quienes dicen, bueno, no logró la cantidad de votos necesarios en el Congreso, entonces fue una modificación espuria. Hay otros que dicen, bueno, es un tema menor, o después fue saldado por la Corte Suprema, o lo que fuere. Tenía un artículo 40 que es muy importante, que hablaba de la propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Hablaba que los servicios públicos tenían que ser nacionales, que iba a haber monopolio estatal, que las empresas públicas iban a tener una gran participación. Y ya aparece la semilla de que solo hablamos de la nación. No hablamos nación o provincias, pero sí dice que la participación de la nación va a ser en el producto, es decir, lo que hoy conocemos como regalías. Y es importante saber que las regalías como concepto del uso de un recurso natural no renovable, porque ese es el concepto, esa es la fundamentación, ya venía de la década de 40, 50, llegó a ser hasta el 50% bruto, y neto le quedó mínimo, eran 12%. Hoy sigue siendo el 12%, el piso de las regalías, tanto las hidroeléctricas como las hidrocarburíferas que nos interesan a nosotros. Y después lo que ocurre es un golpe militar en el año 55, derrocamiento del gobierno de Perón, gobierno de Uriburu y la Revolución Libertadora, y en el año 58 se dicta una nueva ley. O sea, pasan dos cosas. Bueno, se deroga la Constitución, la reforma constitucional. Y se dice, bueno, vamos a volver, ¿saben a dónde? A esta Constitución de 1853. Este va a ser el texto que va a regir otra vez. Eso lo dice una proclama militar. Lo único que le agregan es el artículo 14 bis, así medio con forceps, de los derechos sociales, laborales, etc. Pero lo importante a nuestros efectos es que al año siguiente, eso es del 57, en el 58 se dicta una nueva ley de hidrocarburos que repite la fórmula de la Constitución del 49. Dice, los yacimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos son bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del Estado Nacional. Solo habla de Estado Nacional, no dice las provincias. ¿Sí? Las provincias podrán participar del producido. Esta ley de un gobierno militar es modificada por otra ley de otro gobierno militar. Por ende, después la llamamos decreto ley, que es la famosa 17319. Y para nosotros, aquí empieza la historia actual. La historia moderna, podemos decir. Todo lo demás son antecedentes. Sí, la Constitución histórica, pero como no tenía ninguna norma, bueno, no hay nada, no hay mucho por prestarle atención a aquella Constitución. Bien, ¿qué dice la 17319? Lo mismo que decía la 14733, lo mismo que decía la Constitución del 49, ¿sí? Que es que los hidrocarburos son del Estado Nacional. Eso que empieza a regir en el 67 va a mantenerse incólume, ¿conocen esa palabra? Inalterable, hasta el año 1994, que es la reforma constitucional.
que va a requerir una ley corta del año 2006. Entonces podemos decir, mirá, lo que empezó a plantearse con todas las letras en el 49, se ratificó en el 58 y en el 67 recién se cambia 77, 2007, 77, 87, 97, 2007, 40 años después. Bien, en el año 79, último gobierno cívico-militar, ¿sí? La dictadura genocida, ¿fueron el domingo a la plaza? Miren cómo los miren. Fueron el domingo a la plaza. Bueno, vamos a tener una clase sobre derechos humanos. Ahí estoy armando con la profe. Bueno, en la última dictadura cívico-militar, la Corte Suprema, que funcionaba, dicta un fallo que para nosotros es harto importante, que es yacimientos petrolíferos fiscales con provincia de Mendoza. Mendoza había dado una concesión de la mina Cacheuta, la provincia le había dado una concesión a un privado, e YPF va y patalea, ¿sí? Se queja, diciendo, usted, provincia, no tiene facultades para una concesión, la concesión la tiene que dar el Estado Nacional. Obviamente YPF fogoneado por el Estado Nacional, ¿sí? Era el mismo esquema que yo les hablaba antes. Pero ahora tenías una ley que lo decía con todas las letras. Bueno, ¿y qué dice la Corte en ese fallo? Corte máximo tribunal, ¿sí? Tiene primero un dictamen de un procurador general, un procurador fiscal, que es como que le da una recomendación, llamado Guastavino, es muy importante ese dictamen. Y después tiene un fallo mayoritario que tiene una disidencia, alguien que no está de acuerdo, uno de los jueces, que era el juez Frías, que va a dictar una disidencia en favor de las provincias. Pero quedó minoritario, o sea que perdió. En la votación perdió. ¿Quién ganó? Bueno, el resto del tribunal. ¿Qué dijo la Corte en forma mayoritaria? Vamos a leerlo. El dominio de los yacimientos de hidrocarburos tiene en mira directa y primordialmente salvaguardar importantes valores generales y el logro del bien común de la nación toda. La justificación de su titularidad no puede surgir de ubicación geográfica. En una palabra, lo que dice es, mirá, los hidrocarburos son un sector estratégico para la nación. Quién lo explote y cómo lo explote son un sector estratégico. Y agrega algo que no está acá en la filmina, pero ustedes lo van a notar, que es lo siguiente. El Código de Minería, dice la Corte Suprema, incluye en su interior la regulación sobre los hidrocarburos. Esto era una gran disputa durante mucho tiempo, disputa doctrinaria, incluso en la justicia, que lo resuelve la Corte recién en este fallo. ¿Cuál era la disputa? Es decir, bueno, mire, la Constitución histórica, en el artículo 75, inciso 12, le daba la facultad al Congreso de la Nación de dictar el Código de Minería. Bueno, hasta ahí no había problema. La pregunta era, ¿dentro del Código de Minería podía regularse los hidrocarburos? Cuando en 1886 no había todavía en nuestro país hidrocarburos, no lo habíamos descubierto. Bueno, las provincias decían que no, la nación decía que sí. Bueno, no era muy difícil de prever. Lo cierto es que la Corte en el año 79 le va a dar la razón a la nación, a YPF y a la nación. A la nación diciéndole, mire, usted puede dictar las leyes de hidrocarburos, que ya venía dictando de hacía rato, pero acá la Corte lo bendice, le da el ok constitucional. Y a YPF diciéndole, bueno, usted puede ir y actuar ahí. Entonces, esta causa entre YPF y Mendoza la gana YPF. Este fallo de 1979 va a ser ratificado en otro fallo también muy importante del año 1988, que se llama Neuquén con Estado Nacional. Y donde se va a ratificar lo mismo. Facultades de la Nación por sobre las provincias, facultades de YPF. Y hay otro dictamen de otro procurador muy importante que fue Andrés D'Alessio. Ese fallo se va a ratificar en el año 2011 en otro fallo que es
Chevron. Chevron con provincia de Neuquén. Y después hay otros menores, uno de Pan American, uno de Petrobras. Ahí empiezan a estar ya las empresas metidas, porque por lo general se iban a pelear por temas de regalías, ¿sí? Por lo que le querían cobrar las provincias. Y hay algo que todavía no lo hablamos, a ver si está acá. Ahora va a aparecer. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con esta ley del 67. Bueno, más o menos nos íbamos manejando. Era siempre el Estado Nacional, pero podía ser a veces con YPF, podría ser concesiones a algún privado. Y llegamos a los años 90. Habíamos dicho al principio que el año 90, la década 90 era un quiebre histórico, ¿no? Un parteaguas. Bueno, por dos razones. Primero, porque se va a tratar de pasar el dominio hacia las provincias. Y segundo, porque se va a privatizar YPF. Todo eso se da en esta década. Bien, esta ley de federalización transfiere el dominio público a las provincias. Fíjese que acá habla de dominio público. Debería haber dicho dominio eminente, pero bueno, es lo que hay. Y decía que había una fecha para dictar una ley de hidrocarburos que receptara esta transferencia, ¿no? A las provincias. Pero esta ley nunca se dio, nunca se dictó. Entonces quedó nada más como un intento. La 24.154 fue un intento de traspasar hacia las provincias. Del año 92. 2 años después, en 1994, Menem quería la reelección, Alfonsín quería modernizar la Constitución Nacional, el texto constitucional, que después de todo lo que había pasado, seguía siendo el texto de más de 100 años antes, ¿sí? Casi 150, 140 años antes. Entonces Alfonsín decía, che, vamos a poner las cosas actuales en la Constitución. Bueno, se ponen de acuerdo, Pacto de Olivos, núcleo de coincidencias básicas, se convoca una asamblea constituyente y se dicta, se aprueba un nuevo texto constitucional. ¿Qué nos interesa ese texto constitucional? Los dos artículos que ya vimos en clase. El 41 del ambiente y el 124, infine. ¿Saben qué es esta frase, infine? En latín no es fine, sino que es latín. ¿Qué quiere decir? No sé. No, yo tampoco sé. Sofi, Cata, no saben. Ahí me tiene cara de tampoco. Sí, Mica, tampoco. Mica está durmiendo la siesta. Estoy acá. Está ahí. Bien. Quiere decir, es en latín, ¿sí? Quiere decir en el final, la parte final del artículo. Los abogados lo usamos mucho, así que está bueno conocerlo. Bien. Entonces, el segundo párrafo del artículo 124 tiene 15 palabritas que lo cambiaron todo. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Subrayo acá dominio originario, que es una frase que estaba en el Código de Minería de alguna manera, pero siempre veníamos hablando de dominio eminente para las minas. Bueno, ¿qué es este título jurídico? ¿Qué es este reconocimiento del dominio originario? No va a ser fácil desentrañarlo. Va a haber una discusión doctrinaria enorme. Incluso se va a ir a la justicia. Y va a ser un foco de tensión permanente entre la nación y las provincias. Pero en la práctica, unos años después, con la ley corta, dijimos en el 2006, el sentido común va a prevalecer en esta dirección. Bueno, ahora son las provincias las que deciden. Lo dijo el constituyente. Y se cerró con eso la discusión. Entonces las provincias empezaron a dar las concesiones de hidrocarburos, empezaron a hacer un montón de cosas, pero ustedes, que van a ser no solo excelentes ingenieros e ingenieras, sino que van a haber pasado por esta materia, van a saber que la cuestión es un poco más compleja. Porque cuando acá dice dominio originario, es tan importante lo que dice como lo que calla, lo que no dice.
¿Y qué es lo que no dice este artículo 124? Una palabrita clave, que es jurisdicción. ¿Y por qué es clave? Porque en la Convención Constituyente, Nacional Constituyente, que reformaba la Constitución, y es con una gran asamblea que discutían el nuevo texto constitucional. Se dio en Paraná en el año 94, durante 2 meses debatieron, los convencionales constituyentes los eligió el pueblo por el voto popular, representaban a las provincias. Hubo 2 despachos. Los despachos son como propuestas para este artículo. Uno que terminó siendo mayoritario, que es esta frase como la leemos, y otro que perdió. ¿Sí? Sí. Había algunos convencionales constituyentes que querían modificar este texto, pero no lograron los votos necesarios. Esa formulación semántica que no logró imponerse, ¿saben qué decía? Corresponde a las provincias el dominio originario y la jurisdicción de los recursos naturales existentes en su territorio. Entonces, si yo me quiero llevar 2 cosas y me queda una sola, esto que no me pude llevar, esto que está acá, que no me pude llevar, a alguien le quedó. Entonces, la pregunta se responde sola. ¿Y a quién le quedó? Bueno, al Estado Nacional. Si no se lo llevan las provincias, le quedó al Estado Nacional. Entonces, ¿qué le quedó al Estado Nacional? Esto que vimos antes. Dictar el Código de Minería y, por ende, las leyes de hidrocarburos. Esa es la jurisdicción legislativa. Regular el régimen de los hidrocarburos. Entonces, ¿está en cabeza de quién? Del Estado Nacional. Nacional. Una ley de hidrocarburos para todo el país. Bien, entonces, ya tengo que el panorama es un poquito más complejo. Las provincias tienen dominio originario, la nación sigue manteniendo algo que tiene desde 1853, que es la facultad jurisdiccional para dictar las leyes de hidrocarburos que derivan del Código de Minería. ¿Me siguen hasta acá? Bien. ¿Qué pasó? Pasaron 2 cosas. Que tuvimos que esperar a la ley corta 2006 para que este dominio originario se plasmara en la práctica, primero. Y segundo, que el Congreso Nacional no dictó una nueva ley de hidrocarburos. Podría haber dicho, ahora tengo la jurisdicción, bueno, voy a sancionar una ley. No, no hizo nada. Con lo cual, seguimos rigiéndonos por la 17319, que en 1994 ya tenía 67, 87, 97, ¿sí? Casi 2 décadas. Bien. 27, 87, 3 décadas, casi 3 décadas. Bien. Ahora, vamos a estudiar la ley corta. Esto es central que ustedes lo conozcan, porque es hoy el corazón de la pretensión provincial. Ustedes día mañana, como profesionales, podrán trabajar para el Estado Nacional, podrán trabajar para el Estado Provincial, podrán trabajar para una compañía, podrán trabajar de manera independiente, podrán tener una consultora, podrán dedicarse a la academia. Lo cierto es que hay ciertos marcos jurídicos que se los van a topar en todos lados. Bien, ¿qué es esta ley 26.197? Dictada en el año 2006. También se avecinaba un proceso electoral en el 2007. Recuerden, Néstor Kirchner gana en mayo de 2003 y en 2007 gana Cristina Fernández de Kirchner, su primer mandato. Bueno, en ese interín, el Estado Nacional se pone de acuerdo con los gobernadores, concilian un texto, van al Congreso y lo aprueban. ¿Qué dice la ley corta? Bueno, esto, que los yacimientos de hidrocarburos, líquidos y gaseosos pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado Nacional. Hasta acá era una repetición de la fórmula que estaba en la ley en el Código de Minería. Perdón, en la ley de hidrocarburos. Pero le agregamos o de los estados provinciales según el ámbito territorial en que se encuentren los recursos naturales. Entonces, incluir a los estados provinciales es decir, bueno, si es provincia, le corresponde a la provincia. ¿Qué es lo único que se reserva a la nación? ¿Dónde va a haber
dominio del Estado Nacional? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde es que el Estado Nacional es el que da las concesiones? ¿En el mar? En el mar, efectivamente, dice Sofía Celeste, acá, en la plataforma continental. Por eso es importante ese mapa que les mencioné. Entonces, más allá de las 12 millas entre la línea de base territorial de la provincia y las 12 millas marinas, ¿cuántos kilómetros son 12 millas? Más o menos. Más o menos de 12. ¿Saben cuánto vale una milla? ¿12 millas no eran como 20 kilómetros? Una cosa así, dijiste. Sí, No, exactamente. sí. 1.6, sí, son como 20 kilómetros. O sea, a partir de los 20 kilómetros de la costa pasa a ser jurisdicción federal de la nación. Por eso todo lo que ustedes escuchen de campaña offshore, de los permisos offshore, de la explotación, del pozo Orgerich, de las audiencias públicas, todo eso que van a escuchar, que pueden haber venido escuchando el último año y medio, 2 años, todo eso lo regula la Secretaría de Energía de la Nación, ¿sí? Porque es jurisdicción nacional, no es territorio provincial. Bien, pero lo que no es el mar argentino, bueno, eso pasó a manos de las provincias. Y ahí va a estar el gran quiebre histórico con la ley corta. Ahora, fíjense, ¿qué implica que ahora provincia, tengo el dominio originario de los recursos? ¿Cómo lo traduzco en la práctica eso? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué competencias me atribuyen a mí, Estado provincial? Bueno, la propia ley corta lo dice. Entonces nos ayuda. ¿Qué dice? Bueno, que las provincias van a ejercer de acá en adelante el dominio originario y la administración sobre los yacimientos. Hablar de administración no es hablar de jurisdicción. Atenti, ¿eh? Administrar. Bueno, tengo el título, chequeo a ver qué inversiones estás haciendo. ¿Qué hizo la Secretaría de Energía de la Nación? Agarró así todos los papelitos que tenía, las carpetas, con las concesiones y los títulos de exploración, concesiones de explotación, pum, dijo una, Neuquén, pumba, manda, Salta, pumba, va para allá, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, y a cada una le mandó una carretilla con todos los títulos de permisos y concesiones. Eso se llamó la transferencia o traspaso, ¿sí? De pleno derecho ¿de qué? De los permisos de exploración y de las concesiones de explotación de hidrocarburos. Entonces, a partir de recibir ese paquete, las provincias se transformaron en autoridad de aplicación de la ley. Y si yo le pregunto, ¿de qué ley? ¿Qué ley regula los permisos y concesiones? Pregunta de examen. Bueno, 1 de 4. Alguien que me conteste. ¿Qué ley regula permisos y concesiones de hidrocarburos? Tiene que estar en el código de minería, surge de ahí o Surge del Código de Minería y se plasma en una ley. ¿De qué ley estamos hablando? al decreto ley. El decreto de ley, perfectamente. Entonces, lo que vamos a decir es que la ley corta, vía reforma constitucional, va a modificar el artículo 1 de la 17.319. Disposición que establecía que los hidrocarburos eran del Estado Nacional. Entonces, lo que hace la ley corta es agregarle acá, del Estado Nacional o de las provincias. Entonces modifica quién es la autoridad de aplicación de ese régimen jurídico. Entonces, a partir de ahora, cuando ustedes vayan a estudiar el decreto ley 17.319 y se encuentren con la frase autoridad de aplicación, van a tener que prestar atención si se trata de la nación en el mar
o de las provincias onshore. ¿Sí? Ahora va a estar compartido. Va a ser una facultad compartida. Bien, ¿qué más pueden hacer las provincias? Ejercer funciones de control y fiscalización. ¿Cómo controlo? Bueno, a ver, me dijiste que ibas a invertir, me dijiste que ibas a hacer estas obras, me dijiste que ibas a traer tantos equipos, que ibas a contratar tanta gente. Bueno, todo eso, lo típico de la actividad, lo controlan las provincias. La fiscalización, a ver los estándares ambientales que estás usando, a ver los estándares de seguridad e higiene. Bueno, un montón de cuestiones que van a hacer ahora las provincias, ¿sí? Quienes van a tener auditorías, controles, etc. ¿Qué más? ¿Qué más se llevaron las provincias? Bueno, exigir el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Denme un segundo que prenda una luz. Bien, entonces, cuando la nación antes, o a partir de ahora, las provincias den una concesión, la concesión va a estar regulada por un pliego, el pliego de convocatoria. Es decir, miren, tengo esta área, ¿quién quiere? Bueno, ofrézcanme, háganme una oferta. Y vienen los actores privados, YPF y otros más y hacen oferta. Ese pliego va a gobernar después, junto con la adjudicación y el contrato que se firme, va a gobernar la relación entre la provincia y el privado. Ustedes van a escuchar muchas veces que la empresa dice, yo soy dueño, yo hago lo que quiero, pero nunca hay que olvidarse que estás parado arriba de propiedad provincial, porque el subsuelo es de propiedad provincial. Nunca pasa a una empresa el subsuelo, el dominio del subsuelo. ¿Cuándo pasa a la empresa? Bueno, cuando el hidrocarburo del subsuelo llega a boca de pozo, es extraído. En ese momento sí se convierte en propiedad privada de la compañía que tiene la concesión. Y por ende puede procesarlo, transformarlo, transportarlo, almacenarlo y comercializarlo. Es decir, lo va a vender la propia empresa. Yo saqué el petróleo o saqué el gas, bueno, lo vendo y me quedo con la guita. ¿Sí? Pero hasta que no lo saque del subsuelo, no es mío. Por más que yo esté haciendo un pozo, esté probando, esté haciendo sísmica, esté haciendo exploración, lo que fuere. No confundir con el régimen de Estados Unidos, ¿sí? El dueño superficiario también es dueño del subsuelo. Entonces yo en el fondo de mi casa descubro petróleo y es mío. Soy un privado. Ese no es el régimen regalista de Argentina. Desde el minuto 1 y por los siglos de los siglos, no sé, hago una proyección, pero digo, siempre, siempre, siempre el subsuelo fue estatal en nuestro país. De la corona, de las provincias unidas Río de la Plata, del Estado Nacional y ahora del Estado Nacional y de las provincias. ¿Se entiende? Pero siempre fue público, estatal, nunca fue privado el subsuelo. Bueno, y después el régimen sancionatorio, también lo aplican las provincias. Te aplican sanciones, multas, no sé, te quitan de un registro, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero bueno, todo el régimen sancionatorio de las provincias. ¿Qué más pueden hacer las provincias? ¿Sí? Todo esto que vimos acá está en el texto de la 26.197. Ahora, las provincias se subieron al carro y dijeron, sí, así que yo puedo hacer esto. Bueno, listo, soy mandamás acá. Y empezaron a hacer algunas cositas de más, ¿no? Por lo menos mi visión. ¿Y qué es esas cositas de más? Bueno, subirse a la jurisdicción que habían querido tener en la reforma constitucional, que no lograron, pero de la mano del dominio originario dijeron, no importa, esto también lo hago yo. ¿Y qué es eso que empezaron a hacer? Bueno, dictar leyes provinciales en materia de hidrocarburos. Cómo se iban a adjudicar las áreas, de qué manera se iban, establecían montos nuevos del canon, montos nuevos de regalías, cánones adicionales,
establecían estándares nuevos de, no sé, de ambiente de seguridad, de poder de policía, un montón de cuestiones, indemnizaciones, servidumbres, etc. Fue un periodo como de ensanchamiento de las facultades provinciales, que duró mucho tiempo. Arrancó ahí en el año 2006, ¿sí? En el año 2008-2009 las provincias empezaron a ejercer esto de manera directa. ¿Y saben cuándo fue? Cuando se empezaron a vencer concesiones viejas y tuvieron que dar las prórrogas de las concesiones. Ahí es donde efectivamente las provincias hicieron carne de esta facultad y dijeron, ah, soy yo la autoridad de aplicación. Bueno, entonces vení YPF, vení PAE, vení Chevron, vení Pluspetrol, Panpetrol, Pan American, Pampa, todos los que ustedes quieran, Wintershall, Vista, bueno, y otras más chicas. Bueno, ahora van a negociar conmigo, porque yo soy autoridad de aplicación. Bien. Fue, decíamos, un periodo de ensanchamiento de las facultades provinciales. ¿Y qué decía la nación? Decía, che, estoy perdiendo potestades. Bueno, ¿qué decía la nación? Nada, mutis. Se quedaban en el molde. Entonces las provincias hacían las de OFEPI o por su parte y se mandaban y así. Sacaban leyes ambientales. Bueno. Ahora, en el año 2011, ¿sí? Otro fallo de la Corte, ¿sí? En el caso Chevron, que era por el cobro de regalías, no era el fallo Giustiniani, que va a venir el año 2015, que era sobre el acuerdo YPF-Chevron para explotar Vaca Muerta. Este era un tema de regalías previo. Y hay una decisión de la Corte que es muy importante, que de alguna manera le pone freno a esto que venía pasando. Vamos a leerlo. La Corte dice que el artículo 124 infine de la Constitución solo reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales ubicados en sus territorios. Solo. ¿Y qué es lo que no reconoce? Bueno, más no reconoce, más sin tilde, es decir, pero no reconoce la jurisdicción sobre esos recursos naturales. Es decir, ratifica lo que fue el resultado de la Convención Constituyente. Pero fíjense, la Convención Constituyente es del 94 y esto lo tiene que ratificar en el 2011. En el medio de las provincias hicieron y deshicieron a piacere. Pero no solo eso dice la Corte, dice algo más. Dicha conclusión no se ve alterada por la sanción de la Ley 26.197, denominada Ley Corta. ¿Por qué? Porque esta ley corta del año 2006, en el artículo 2, también infine, en la última parte, fíjense cómo lo dice la Corte, mantiene la responsabilidad en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, ¿de qué? ¿Qué es lo que va a tener el presidente de la Nación, el Poder Ejecutivo? ¿Qué tiene? ¿Qué va a mantener? Si mantenés algo es que ya lo tenías. ¿Qué es lo que mantiene el presidente? Bueno, fíjense, el diseño de la política energética. ¿Qué es el diseño de la política energética? Bueno, ahí abrimos otra discusión. Pero para decirlo simple, es regular, primero hacer planificación, planeamiento. Bueno, ¿quiero explotar los hidrocarburos o no? ¿Los quiero explotar a todos o a algunos? ¿Quiero explotarlos de manera rápida o de manera lenta? ¿De manera racional y sustentable o eso no me interesa? ¿Lo quiero explotar en todas las provincias, en todas las regiones o, por ejemplo, en la cordillera no? ¿Los quiero explotar con una empresa pública o pueden venir empresas privadas? ¿Lo quiero explotar y comercializar e industrializar en el país? ¿O los voy a explotar y los voy a exportar directamente? ¿Voy a construir refinerías? ¿Voy a hacer redes de oleoductos, gasoductos, etcétera? Voy a dar planes de estímulo
¿sí? Para que los productores tengan un incentivo para invertir y producir y que haya más petróleo y más gas. Voy a hacer obra pública. Bueno, todas esas cuestiones hacen al diseño de la política energética. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Que esa facultad sigue siendo del Estado Nacional, que si yo la asumo con la jurisdicción, que es dictar la ley, fíjense el resultado. 2 facultades para la nación que vienen de antes y una facultad para las provincias que nació en el año 1994 y tuvo que ser ratificada en el año 2006. ¿Por qué insisto con esto? Por 2 razones. Una, porque es mi tesis de doctorado, entonces lo tengo bien fresquito, lo voy a defender en algún momento en los próximos meses y van a ser invitados. Pero sobre todo porque hoy no es la postura mayoritaria que van a escuchar en todos lados. La postura mayoritaria es las provincias hacen y deshacen sin ningún límite. Y la nación trata ahí de ver cómo, bueno, puede meterse, hacer algo. ¿Sí? Pero lo cierto es que, insisto, la provincia tiene dominio originario y la nación tiene la jurisdicción y el diseño de la política energética. Pero además, fíjense, es la política energética. Quiere decir que hay una sola. No puede haber 24 políticas energéticas. Es decir, la dicta el Poder Ejecutivo. Y cuando hablo del Poder Ejecutivo, es presidente, jefe de gabinete, Ministerio de Economía o algún ministerio, y sobre todo, fundamentalmente, Secretaría de Energía. Porque de manera histórica fue el órgano rector del régimen de los hidrocarburos, la Secretaría de Energía de la Nación. ¿Saben dónde está la Secretaría de Energía? No, ¿Dónde reside? ¿Quién es el secretario de Energía hoy? ¿no es Casares? Casares es el interventor del Enargás, Carlos Casares, cerquita. Tiene doble Entonces apellido. no, ni idea. Bueno, más vale que empiecen a prestarle atención a esas cosas porque van a ser profesionales del área. Bien, Rodríguez Chirilo es el secretario de Energía. Después Luis de Rieder es subsecretario de Hidrocarburos. Y no sé quién más está por ahí. Bien. Bueno. Soberanía hidrocarburífera. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, recreo, ¿les parece? Porque me dejan hablando solo y me canso. Son 7:37. Nos vemos 40:50 a las 8 menos 10. ¿Estamos? Sí, Dale. Vale. Frenamos la grabación. Ah, tenía razón. Bueno, macana. Vuelvo. Gracias por el aviso. Entonces, uy, ¿a dónde me fui? Ahí está. Entonces, ¿qué es el canon? El canon es un derecho que tengo que pagar por la cantidad de kilómetros que me adjudicaron. ¿Sí? El famoso acreaje. ¿Cuántos acres tenés? Así como hoy hablábamos de millas, ahora hablamos de acre. No es nuestra tipología, pero aquí se usa. Entonces, según la superficie, yo pago una vez al año, en enero, un fee. ¿Sí? Le tengo que pagar a la provincia por la cantidad de terreno adjudicado que tengo. Pero las regalías es otro concepto. No pago eh, por, por el terreno, por la cantidad de metros cuadrados que tengo, sino que pago por la cantidad de hidrocarburos que yo saco. Es por producción. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sacar hidrocarburos, tengo que tratarlo en el yacimiento y lo tengo que vender. Y es clave la venta, porque cuando yo lo vendo, lo que obtengo es un precio. Entonces tengo
primero el volumen y después el precio. ¿Sí? Tengo el Q y tengo el P, P por Q. Una vez que yo tengo el P por Q, saco el equivalente a la regalía, que es el 12% de ese precio. ¿Cuánto vale el crudo? Y hoy lo vendo a, póngale, $60 el barril. Bueno, ¿cuántos barriles produjiste? Y yo tengo, no sé, 30.000 barriles. Bueno, entonces el 12% de eso que vendés por mes se paga, no por año, sino cada mes, cada empresa productora le paga a la provincia esas regalías. Si estoy hablando del mar, lo mismo, pero se le paga a la nación. ¿Sí? Esa es la diferencia entre canon y regalía. Para las provincias las regalías son muy importantes. ¿Sí? El ingreso por regalías de las empresas. Bien, y después me van a exigir inversiones. Eso ya lo vamos a ver en qué consiste. ¿Cómo adquiero el título jurídico de un permiso o de una concesión? ¿Cómo lo adquiero? Bueno, básicamente tengo que ir a un concurso. Salvo que yo sea IPF y me lo hayan dado así hace mucho tiempo, si hoy quiero tener una concesión, tengo que ir a un concurso. Si ustedes prestan atención, Neuquén todo el tiempo está adjudicando. Otras provincias también, Río Negro, Mendoza, van a ver, pero sobre todo Neuquén, ¿sí? Si estoy hablando de un permiso de exploración, si estoy hablando de exploración, me dan a dar un permiso. Voy a un concurso, lo convoca sobre todo el Poder Ejecutivo Provincial. La Nación lo hizo, por ejemplo, en la ronda offshore. Si eran permisos de exploración offshore. Eso se hicieron en el año 2018. Bueno, pero hoy lo vamos a ver mucho en las provincias. Y se lo dan a cualquier persona que cumpla las condiciones. Ahora, podría ser que alguien que ya tiene el permiso me lo ceda a mí. ¿Sí? Es como adquirirlo, pero de una manera indirecta, ¿sí? Un mercado secundario se llama. Entonces me lo transfieren, pero tengo que ir a preguntarle a la provincia. Pues la provincia dice, che, yo te lo di a vos, ahora vos se lo vas a dar a este niato que yo quién sé quién es. ¿No? Entonces, bueno, a ver, vení, tráemelo y vamos a ver si tiene las condiciones necesarias o no. Bien, ahora, vamos a lo más importante, que es la concesión de explotación. ¿Varía en algo con el permiso? Bueno, en términos generales no. Tengo que ir a un concurso público, ¿sí? Competir y que me lo adjudiquen. A menos que yo ya tenga un permiso de exploración, entonces hago sísmica, hago un pozo exploratorio, encuentro recursos, y una vez que encuentro recursos, levanto la mano y le digo, che, autoridad de aplicación provincial, tuve suerte, acá abajo hay hidrocarburos. Entonces, lo que te voy a pedir es que me transformes un permiso de exploración en una concesión de explotación. Y la pregunta clave ahí, pregunta de examen, ¿puede venir otro de afuera y decir, che, mirá, encontré hidrocarburo? Y decir a la provincia, no, yo te pago más, dame la concesión a mí, yo te voy a hacer una mejor inversión. Y te voy a hacer rutas y te voy a dar un canon más alto y lo que quieras, dame a mí la concesión de explotación. ¿Qué piensas? ¿Qué sería lo lógico? Yo hice la inversión de exploración, encontré hidrocarburo, una inversión de riesgo. Encuentro hidrocarburo. Y cuando voy a pedir la concesión, viene otro, más grandote que yo, y le dice al Estado, ahora dámelo a mí. Había dicho que no en la primera clase, Que no que se quedaba en podía. quien lo había encontrado. Bien, Ah, exactamente. Tengo un derecho de exclusividad. A menos que yo me quiera ir por alguna razón. Pero si no, puedo repeler a un tercero que venga a meterse en mi barrio, ¿sí? En mi cuadra. Lo cierto es que una vez que descubro, pido
la comercialidad del área, se dice. Y eso es solicitar el título de concesión. ¿Por qué la comercialidad del área? Porque una vez que yo encuentro el hidrocarburo abajo, lo que voy a hacer es desarrollarlo para venderlo. Y eso es meterlo en un mercado. No saco los hidrocarburos para dejarlos almacenados en un tanque. No tiene sentido económico eso. Bien. Vamos a ver después la 27007. También, si yo tengo una concesión, la podría ceder a un tercero, ¿sí? Que no haya competido originalmente. Lo mismo que con un permiso. Bien, clases de permisos y concesiones. Bueno, esto lo vamos a dejar para la clase que viene. ¿Qué vamos a ver la clase que viene? O la otra, ¿no? Por ahí la clase que viene el profesor Fernando. Vamos a ver. La 17319 a fondo, así que léanla. Son como 100 artículos. Léanla de corrido, denle una mirada a esa ley. La bajan de cualquier lado, ponen ley 17319 y la encuentran enseguida. Y después lean la 27007, la de no convencionales. Son las dos leyes que vamos a estudiar a fondo. Son súper importantes porque es el marco actual. Más allá de la ley corta, más allá de la Constitución, más allá de la ley de soberanía, lo que rige hoy el día a día de la operación en los yacimientos, lo que rige el día a día de las facultades provinciales y lo que hacen como autoridad de aplicación son estas dos leyes. 17319, el decreto ley, y la nueva 27007. Así que le dan una leída a esas dos leyes, las vamos a ver a fondo la otra semana. Tienen un trabajo práctico para hacer. Ese trabajo les va a ayudar la clase de hoy a entender de dónde viene toda esta historia y cómo los hidrocarburos han sido un tema recurrente, ¿sí? Que incluso para muchos historiadores ha provocado caída de gobiernos elegidos por el voto popular. Sobre todo el primero, el de Irigoyen. ¿Sí? Entonces, ver qué pasa con los hidrocarburos, con el petróleo, y qué pasa con YPF, va a ser algo cíclico en la historia argentina. Entonces, como ustedes se van a dedicar a esto, tienen que ser conscientes de dónde venimos. ¿Sí? ¿Qué pasó en nuestro país durante más de 100 años de tener petróleo y gas? ¿Cómo nace el gas en la década del 50? Los gasoductos, la empresa gas del Estado. Bueno, todo eso va a estar ahí. Después tienen algunas preguntitas, no sé si miraron el trabajo práctico, son preguntas simples que se responden de solo escuchar el video. Es nada más un control de lectura, ¿sí? Así que lo hacen, me lo mandan para la otra semana. Ahí tienen la fecha, me acuerdo en qué día había puesto. Y en clase terminamos de ver esto. ¿Vamos? Dale, profe. Buenísimo. Pero Sí, perfecto. no se van a ningún lado. Se creen que la vida es tan sencilla. Bien, vamos a leer al amigo. Cortas. ¿Leyeron alguna vez? En el Sí. colegio. En el colegio. ¿Qué leyeron? ¿Se acuerdan algo? ¿Algún cuentito? No, no me acuerdo que leí, me acuerdo que lo leímos. Bien, este libro, Yo lo leí. Rayuela, el más conocido, miren lo que es, Bodoque. Ah, ese, o sea, me acuerdo, no, no sé si lo leímos ese, pero me recuerdo de ese libro. Bueno, tiene 2 capítulos, que podés leer uno, después otro, y después un tercero que es misceláneas. Uno que es Buenos Aires, otro capítulo es París, y el otro es así. O si no, tiene al principio, si recuerdan, un tablero de control. A ver si lo encuentro. Que te dice, bueno, podés leer este libro de manera salteada, como una verdadera rayuela. No lo encuentro. Bueno, entonces hay como acá, otra forma de leerlo. Te dice entonces los números de los capítulos para que vos vayas del 73 al 1 al 53. Bueno,
Tablero de dirección se llama. Entonces, como que elige tu propia aventura. Vamos a leer 2 fragmentos cortitos. Uno, tienen que adivinar de qué está hablando. Porque Cortázar, entre otras cosas, creó un lenguaje nuevo que se llama gíglico, que es un lenguaje musical. Entonces, más importante de lo que dicen las palabras es lo que nos suena a nosotros. Usted tiene que decir, ¿qué está pasando? ¿De qué me habla? ¿Qué situación se está dando? ¿Sí? A ver si se animan a descubrir qué es lo que hay en el trasfondo. Es el capítulo 68. Y dice así. Apenas él le amalama el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes admonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nómalo, sintiendo cómo, poco a poco, las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduprimiendo, hasta quedar tendido como un trimalciato de ergomalina al que se le han dejado caer las fílulas de cariocancia. Y sin embargo, era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba en urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulcordio los encrestoriaba, los extrayupolaba y paramovía. De pronto era el ciclón, la esterfurosa convulcante de mátricas, la jadeollante embocappluvia del orgumio, los proemios del merpasmo en una sobrehumítica argopausa. ¡Ebogé! ¡Ebogé! Volposados en la cresta del muralio, se sentían valparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se revolviraba en un profundo pínice, en ñolamas de argutendidas gasas, en carionilas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. ¿Qué habrá dicho ahí? ¿De qué se trata? No sabe, no contesta. Bueno, vamos a leer uno más chiquito, un fragmento, el 7. Este es muy conocido. Y con esto nos vamos. Semana Santa, fin de largo. Bien, dice así. Cortázar, Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Toco tu boca con un dedo, toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras de cerca, me miras cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos finos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos, el dolor es dulce. Y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua.
Julio Cortázar. Señores y señores, felices Semana Santa. Nos vemos la semana que viene. Que anden Igualmente. Gracias, Ah, Ahí igualmente. comparto un manuscrito que me regalaron una vez para mis 15, Cortázar, que lo tengo en la compu. Está muy bueno. Bueno, Ese ¿lo te va a mandas al gustar. grupo? No, lo mando acá, por el coso, lo tengo ya descargado. Bueno. Bueno.